Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. En el primer episodio les hablé acerca del tesoro del Cerro de Contalpa y algunos otros tesoros escondidos en nombre de Dios. Al ser el pueblo más antiguo del norte de México, era una locación y un camino importante para los españoles al transportar sus riquezas. Además de ser una zona con terrenos de breñas, cuenta con algunos sistemas de cavernas y sitios de interés regados por sus montes, lo que lo convierte en un sitio idóneo para los llamados cazadores de tesoros y los gambusinos. Por parte de los cazadores de tesoros, son aquellas personas que con ayuda de tecnología como detectores de metales buscan objetos perdidos entre comillas para obtener una remuneración monetaria o bien por el valor histórico. Este trabajo requiere investigación histórica y entrar a sitios como exhaciendas, templos derruidos, casas antiguas o bien sitios históricos. En la actualidad existe un auge en este tipo de actividades y se les ha nombrado como rescatistas de antigüedades y detectoturistas, siendo estos últimos los más populares y de los que existen una gran cantidad de ejemplos, como lo son los creadores de contenido dedicados a realizar exploraciones tanto urbanas como rurales en sitios con valor histórico mientras utilizan detectores de metal buscando reliquias. Se ha hecho tan popular que se ha formalizado y en algunos lugares de México se ofrecen recorridos para realizar esta actividad a manera recreativa y fomentando el cuidado de la naturaleza al retirar objetos que pueden llegar a contaminar el suelo o el agua. Aunque en papel suene muy lindo e interesante, hay una delgada línea que se puede llegar a cruzar. Al realizar la actividad de cazatesoros, podemos pasar de ser esto, un cazatesoros simple, un rescatista, a ser saqueadores. Hoy en día existen regulaciones y leyes para hacer esto. Por parte de la comunidad arqueológica se ha dicho que al realizar estos actos se destruye información histórica vital. Que tenemos muchos ejemplos de esto, de los saqueadores. Eh, en los últimos 2 años he visto como 15 noticias de todo esto, en el que descubren un sitio arqueológico, pero para cuando dan la noticia, pues ya está completamente saqueado, ¿no? Como que los mismos que lo descubrieron, primero se llevan todo lo que puedan vender y ya después dan aviso. Y vuelvo a mencionar lo que ya dije en su momento en el primer capítulo, en el Tesoro del Cerro de Contalpa y otros tesoros. Lo correcto para hacer en algún descubrimiento arqueológico, algún descubrimiento de alguna antigüedad como tal, pues lo primero o lo correcto por hacer es dar aviso a las autoridades pertinentes, en este caso arqueólogos pertenecientes al INAH o directamente al INAH como tal, al Instituto de Antropología e Historia Nacional, no, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. De hecho, hace poquito, hace un par de semanas, tuvimos una plática con ellos ahí en el Museo Contalpa, justamente. Vinieron algunos arqueólogos de INAH Durango e INAH Nacional, en el que estamos platicando, y uno de los profes mencionó que a él le habían dicho un señor ya grande de alguna zona, no supe de cuál zona, no, creo que no dijo, que él había descubierto una pequeña cueva donde se podían ver algunos vestigios arqueológicos, pero que no había entrado porque le daba miedo, uno, que se podría encontrar ahí, mover algo y que se pudiera caer la cueva porque sí se ve muy inestable. Los arqueólogos sí nos dijeron, el señor hizo lo correcto es avisar a las autoridades correspondientes, en este caso las autoridades correspondientes pues aquí en Nombre de Dios, o el primer contacto que tienen aquí en Nombre de Dios, pues son ustedes, que ustedes ya tienen el contacto directo con nosotros, INAH Durango e INAH Nacional. Ahora sí, nosotros al recibir este aviso, lo que vamos a hacer es levantar toda la documentación necesaria para recibir un permiso para poder ir hasta la zona y pues ahora sí que registrarla y rescatar todo lo que esté ahí. Pero sí, lo que tienen que hacer es, si encuentran algo de valor histórico, algo arqueológico, lo primero
que se tiene que hacer es no tocarlo, dejarlo ahí. Si pueden, tomar una foto y sacar las coordenadas en GPS o cómo llegar ahí. Y con eso ya se puede levantar el reporte pertinente para el INAH. Que de hecho últimamente me han estado saliendo muchas publicaciones en Instagram y TikTok. En Facebook no tanto, en Facebook me salen más de cazadores de tesoros así dentro de terrenos con eh, se me fue la palabra, detector de metal en un terrenito y van sacando entre monedas, entre clavos, entre todo esto, ¿no? Pero los que más me han salido en Instagram y TikTok son de algunas comunidades de Estados Unidos, no recuerdo cuáles, no les voy a mentir tampoco, pero en donde hay algunos parques naturales, zonas protegidas, dentro de ellos hay algunos museos o tiendas de regalos que pues están muchísimo más reguladas y regulados, en los que pues se tiene un riguroso mantenimiento y una inspección rigurosa, vamos a decir, ¿no? En el que hacen hincapié a los turistas, senderistas que van ahí, que si encuentran algo, pues por favor lo reporten a los guardabosques o a las autoridades. E incluso en algunos de estos han incentivado, por así decirlo, a la población a darles una pequeña recompensa. Es eso, para los excursionistas que son como más coleccionistas de parches, porque en muchos de los parques, museos de Estados Unidos se dan pequeños parchecitos como para conmemorar la visita, algunos stickers, pero lo que más me salieron fueron parches en el que es un parche que tiene un fósil y una leyenda que dice I did the right thing o yo hice lo correcto, que pues necesitan seguir una serie de pasos. Es ir al sendero que van a recorrer, la parte en donde van a estar y pues poner atención para lograr encontrar un fósil. Van justamente para eso, no tocan el fósil, toman una foto del fósil, toman las coordenadas GPS, regresan hasta el punto donde están los encargados o buscan al guardabosques más cercano y a él le informan, encontré este fósil, es este, tengo las coordenadas, se las pasan y ahora sí pueden ir a recoger su pequeño parche de hice lo correcto. Pero pues lamentablemente aquí en México pues tenemos cada vez más casos de saqueo a sitios arqueológicos y de valor histórico. Por parte de los gambusinos, son personas que buscan mayormente oro o metales preciosos de manera rudimentaria, es decir, con herramientas simples y en zonas naturales sin explotar, como arroyos, cuevas o bien en las faldas de los cerros. Desde antaño, los gambusinos o buscadores de oro han intentado la extracción del metal por sus propios medios. En la antigüedad lo realizaban únicamente con una cuña, un marro y su morral, en donde guardaban su hallazgo. Que les voy a ser sincero, el término gambusino me era desconocido, lo conocí hasta hace un par de meses también. Estaba scrolleando en Facebook y de repente me salió esta publicación en donde algunos pobladores de aquí compartían su pequeña excursión al Cerro de Contalpa, en el que iban únicamente eso, con un pequeño detector de metal o sin él a veces. Iban y estaban como investigando las piedras para ver si encontraban un pedacito de oro, pirita, florita. No sé qué otro mineral hay aquí en nombre de Dios. Sé que hay muchos, pero pues son los que más van a encontrar, ¿no? Y en él, el profesor Efren Gamis, que tiene su página, el Andariego de Durango, ya lo he mencionado, lo pueden seguir. Mencionaba algo así de que yo también solía salir de gambusino o también hacía algo de gambusino, algo así mencionó, pero fue la primera vez que yo escuché, bueno, leí la expresión o el término gambusino. Después de esto ya me puse a investigar un poquito, recordé inmediatamente alguna de las leyendas, perdón, que voy a contar. Y buscando el término, la definición, pues me doy cuenta de que los he visto muchas veces en películas, series de televisión y programas relacionados a esto, ¿no? El más famoso pues va a ser La Fiebre del Oro, en donde algunas personas de Estados Unidos compraban predios, rentaban maquinaria, contrataban personas e iban a buscar oro en su pequeña mina que ellos hacían.
En otros, pues lo más común es ver a estos personajes montañeses que dejaban su vida en los pueblos, la ciudad, se adentraban en el monte, por así decirlo, buscaban arroyos, faldas de los cerros y con un pequeño cuenco tomaban arena y empezaban a sacudirlo hasta encontrar alguna pequeña pepita de oro o polvo de oro que después fundían y pues formaban una pepita más grande. Que el nombre de ese programa pues viene del fenómeno que se dio en casi toda América, en el que las personas pues salían de sus casas para buscar oro, para buscar una nueva vida, para ser ricos, por así decirlo. Aquí en México también se dio, sobre todo en el norte. Tengo muy presente que uno de los integrantes de la banda de los Cinco Joaquines, que es parte de la historia de Joaquín Murrieta, uno de ellos también fue parte de la llamada fiebre del oro, dejó el ejército, dejó todo lo que tenía ahí y se fue a hacer montañés cerca de la frontera de Estados Unidos y comenzó a buscar oro. Encontró oro, pero no recuerdo bien si se lo quedó, se lo robaron al final, pero pues mucho de esto siempre pasaba, ¿no? Encontraban oro, se lo robaban o perdían todo porque las autoridades decían es oro de la nación. Pero bueno, la primera leyenda del día de hoy es el Tesoro de la Escondida. Cerca de Aranjuez y Tequimilpa, que son dos tipo barrios aquí en Nombre de Dios, tipo localidades, hay una zona que es regada con el agua que viene desde la barranca de San Quintín. Esta historia es narrada por el profesor Heriberto Hernández Velázquez en su libro Érase una vez, pero la escuchó de don Pedro, un antiguo vecino de Nombre de Dios. Don Pedro cuenta que en Las Vegas, cerca del río, sembraba chile y se sentaba bajo los árboles, a veces granjenos, mezquites o huizaches, para cubrirse del sol mientras comía y descansaba un poco, antes de continuar su jornada, que muchas veces era hasta el atardecer. En una ocasión de esas en las que se le hizo tarde, iba pasando cerca del rancho conocido como La Escondida. Ya estaba oscureciendo, dijo don Pedro, pero alcancé a ver cómo una lumbre se alzaba al lado de un granjero grandote. De pronto, creí que algún compañero iría a regar por la noche y estaba cenando mientras agarraba el agua. Que agarrar el agua es como se refieren aquí las personas, sobre todo en las comunidades, que es donde se tiene como una agenda, por así decirlo, en donde los pobladores pues se turnan para eh, regar su parcela con el agua del cauce de una pequeña acequia, en el que pues en cada turno pues van tapando ese cauce para que llegue a su parcela y así sucesivamente para cada uno de los pobladores que tengan su turno en esa agenda. Describe a aquel fuego como raro, de color verde o azul. No parecía estar apoyado al suelo. Con miedo, pero más curiosidad, se acercó a aquella lumbre. No había brasas ni leños, pero la llama seguía y seguía. Intentó grabarse por dónde estaba el árbol y cómo era, para intentar distinguirlo otro día. Con un miedo que le caló en los huesos, decidió irse a su casa sin decirle a nadie lo que había visto, ni siquiera a su esposa. Muchas noches se repitió aquella visión. Debajo del mismo árbol veía la lumbre, e incluso en algunas ocasiones se quedaba observando más tiempo por la curiosidad. Incluso años después, seguía reconociendo aquel árbol. Un día, don Pedro invitó a su compadre para que le ayudara con su siembra de chile, y mientras los dos hombres trabajaban entre los surcos, don Pedro le contó sobre lo que había visto tantas noches. Su compadre, al escucharlo, intentó convencerlo de que fueran a ver, pues de seguro ahí había algún tesoro. Don Pedro se negó, asegurando que los tesoros eran del diablo y de la muerte. Compadre, con suerte nos quitamos de pobres con una ollita de alazanas, insistía el compadre, que se les llamaba alazanas a las monedas de oro porque llegaban a tener un tono rojizo como el pelaje de los caballos alazanes. Mientras don Pedro seguía en su postura de no buscar ni acercarse por miedo. Al final, don Pedro aceptó, pues el compadre mencionó la vida que podría darle a su esposa. Podrían conocer el mar o la capital. Anímese, compadre, no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar, dijo el compadre. Así,
Los dos fueron hasta donde don Pedro señaló era el lugar donde se miraba aquella lumbre. Vamos a escarbar, dijo enseguida el compadre, a lo que don Pedro se negó, pues aseguró las relaciones, que es así como se les conoce también a los tesoros escondidos, son del diablo y de la muerte. Finalmente, ambos hombres acordaron no escarbar. Pasaron los días y don Pedro siguió atendiendo su sembradío, sin que la curiosidad por la lumbre de aquel granjero desapareciera. Lo que sí desapareció fue aquella fogata, pues no la vio de nuevo, lo que extrañó a don Pedro, quien decidió asomarse durante el día. Don Pedro se encontró con un escarbadero, y dentro había tepalcates, que tepalcates son pedacitos de vasijas de barro, por lo que supo inmediatamente que el que había escarbado había sido su compadre, y había encontrado algo. Por curiosidad, don Pedro comenzó a revolver la tierra y encontró una moneda, o medalla o chavada, con grabados de personas que dijo no conocía. La guardó y se fue directo a casa de su compadre, a quien encontró postrado en la cama, enfermo y amarillento, con un aspecto cadavérico. La comadre le comentó a don Pedro que su esposo había ido a trabajar hacía unos pocos días y había regresado ya anoche con un morral muy misterioso, y que no dejó que lo viera. Se acostó, pero no se durmió, y que desde entonces estaba como entre dormido y despierto, diciendo cosas que ella no entendía, que los tesoros son del diablo y la muerte, y que su compadre tenía razón, pero que no le cuente nada a usted, dijo la señora, al mismo tiempo que le enseñaba a don Pedro que su compadre aún sostenía el morral, y no lo soltaba ni un poco. Mire, comadre, él sacó un tesoro que yo le enseñé donde estaba allá por la escondida. Desde el principio quiso sacarlo, pero yo siempre le dije que no, porque los tesoros son del diablo y de la muerte. Hoy fui al lugar y me lo encontré ya escarbado, por eso me vine luego para acá. Su pensamiento se hizo realidad al encontrar en ese estado a su compadre. Le dijo a su comadre que buscara en el morral, pues ahí debería haber monedas que las cambiara a escondidas para no despertar envidias, y que con el dinero curará a su compadre, pues de seguro le había pegado el gas al sacar aquello, que a veces incluso causaba la muerte. Así fue, a los 3 días se enteraron al compadre. Durante el entierro su comadre le platicó que buscó en el morral, pero solo había encontrado pedazos de carbón. Don Pedro terminó de narrar aquella historia con la frase: los tesoros son del diablo y de la muerte. Y la otra leyenda es la de Luis Minas. Poco se sabe de este personaje. Se le veía de vez en cuando y su estancia podía ser corta o larga. Llegaba al pueblo cada 3 semanas o cada mes. Se le veía caminar con una expresión ilegible y no hablaba con nadie. Andaba siempre con un morral bajo el brazo, cuyo contenido era aún más misterioso que quien lo portaba. Usaba un sombrero de palma, chamarra y pantalón de mezclilla, ya decolorados y gastados por el uso. Era un personaje que no infundía miedo al verlo, y llegó a ser un personaje del pueblo, pues la mayoría de ese tiempo se acostumbraron a su presencia. Ya vino Luis Minas, se escuchaba decir, pues aunque acostumbrados a su presencia, aún se sentía que aquel personaje no encajaba de todo en la tranquila villa. En su estancia en el pueblo realizaba algunas visitas siempre, visitando a las mismas personas, al señor del molino, al señor de la tienda grande y al oficinista. Nada se sabía de lo que hablaba o hacía con ellos, pero se creía que algo tenía que ver con aquel morral. Algunos niños lo seguían y aseguraban ver aquel bolso más vacío cada vez que salía de alguna de estas estancias. Al final del día aquel personaje se perdía entre las sombras de la noche y se le volvía a ver pasados 30 días. Algunos de los habitantes aseguraban que en su morral guardaba las piedras preciosas que juntaba en las montañas de Contalpa, el Picacho y el Barretero, que el tiempo en el que no se le veía en el pueblo lo pasaba recorriendo las innumerables vetas que sólo él conocía, y que en su conocimiento o con su conocimiento empírico de la metalurgia extraía el oro que guardaba en su morral. El proceso duraba hasta que llenara aquel pequeño costal o se quedara sin provisiones. Entonces volvía al pueblo para vender el metal a aquellas personas con el poder adquisitivo
pero que no siempre pagaban lo justo por él. Se dice que así fue como amasaron su fortuna a base del trabajo de aquel gambusino. Un día, aquel personaje dejó de aparecer por el pueblo. No se supo qué pasó con Luis Minas. Casi nadie notó su ausencia, sino hasta muchos años después. Nadie se molestó en investigar ni preguntar. Simplemente ya no vino. Varias versiones existen en torno a su ausencia. Algunos aseguran que en la vinata que se encuentra pasando Rancho Viejo, un desconocido lo asesinó, mientras se encontraba arrodillado examinando unas piedras, quizá para robarle, o quizá simplemente por maldad. Otros dicen que en su recorrido por el Cerro Encantado de Contalpa encontró la entrada a las entrañas de la montaña, donde un paisaje dorado lo esperaba ofreciéndole toda su riqueza. Luis Minas era un hombre que se pudo haber hecho rico en un instante, pero prefería llevar su valiosa carga de poco a poco, y así conseguir lo suficiente para comprar su alimento, y aquella ocasión que las puertas de la montaña se abrieron ante él no fue la excepción. Lo único que cambió en esta ocasión es que había una condición puesta por el guardián de aquel tesoro: todo o nada, cerrándose las puertas ante aquel hombre que solo había cargado en su morral lo suficiente como para obtener la recompensa con la que pagaría su siguiente excursión. Al ya no regresar, Luis Minas dejó de ser un vecino peculiar para convertirse en un mito. Hoy en día, mucha gente que explora o va de excursión al Picacho o a Contalpa todavía voltea a ver las rocas pensando si no andará por ahí el espíritu de Luis, cuidando su morral. Al final, ya sea que sus restos se hayan quedado cerca de la vieja vinata de Rancho Viejo o atrapados en las entrañas de la roca, Luis Minas se convirtió en el guardián eterno de esos cerros, y quedará en la memoria de Nombre de Dios, junto con las historias y las leyendas de las que ahora ustedes, al igual que yo, son guardianes. Nos vemos.